Buenas chavales, aquí hago Terrani, hoy con un nuevo vídeo en el canal y hoy vamos a hablar de las zapatillas en general, ¿no? De cuando se desgastan, pues por qué es malo seguir con unas zapatillas desgastadas, es decir, por qué hay que cambiar de zapatillas de vez en cuando, ¿no? Las consecuencias que nos puede dar, pues al final usar unas zapatillas que estén ya muy desgastadas y también cada cuánto se recomienda cambiar de zapatillas o más o menos cuánta vida tiene una zapatilla. Así que vamos a empezar con el vídeo. Primero de todo, es muy importante que sepáis que al final una zapatilla tiene una vida limitada, es decir, va a morir algún día, quiere decir, se te va a romper, ¿no? Pero a veces para el running muchas veces nos fijamos, a ver, la suela la tiene desgastada, no, entonces la puedo usar. Eso no es así. Quiero decirte, a veces te podrá parecer que la zapatilla de por sí no, tú de verla, joder, si está como nueva, no como nueva tampoco, pero quiero decir, está muy bien cuidada, pero es que igual ya no tiene más vida, quiero deciros, igual ya está muy gastada, es verdad, la has usado muy bien, la has cuidado muy bien, pero aunque tú de primera vista lo veas que está bien, luego puede que no lo esté, porque la espuma igual está, o sea, la espuma, sí, al final la suela está muy gastada, pero tú eso al verlo igual no lo notas. Por eso os digo que es muy importante no solo fijarse en la apariencia de la zapatilla, ya que hay más cosas a las que mirar al saber a ver si una zapatilla pues hay que cambiarla ya o no. ¿Cada cuánto hay que cambiar una zapatilla de running? Es una pregunta difícil de resolver porque al final no hay así a ciencia exacta, no te puedo decir, ¿no? Nadie te puede llegar a decir, ah, pues justo esto. No. Tienen, hay aproximaciones y normalmente mucha gente se cree que es, pues a ver, si me dura 6 meses, en 6 meses ya lo tengo que tirar o en un año, pero eso no es así. Las zapatillas normalmente se suelen medir en kilómetros, ¿no? En kilómetros tú mides la vida de una zapatilla, porque eso es mucho más exacto, aunque no es del todo exacto, pero es mucho más exacto, ya que si tú lo mides con tiempo, pues igual puedes salir 2 veces a la semana a correr y creerte que eso en 6 meses ya no tiene vida. Pues al final es que no es exacto eso, es mucho mejor hacerlo con kilómetros, ¿no? Intentar llevar pues más o menos un recuento de cuántos kilómetros tiene vuestra zapatilla para así cuando llegue el tiempo de tener que cambiarla, cambiarla. Y ahora diréis, vale, ¿y cuántos kilómetros de vida tiene? Pues a ver, una zapatilla normal, al final una zapatilla rodadora de estas de calentar, suele tener mínimo 400 kilómetros y como máximo 800, es decir, más de 800 ya no. O sea, es más, yo recomiendo no tirarla en 400, pero igual ya en 500 o... Pues tampoco tirarla, pero usarla para calentar y no ponértela en los rodajes del día a día. Porque al final, luego también os digo que en kilómetros tampoco es la ciencia exacta, porque hay otros parámetros, ¿no? Que también dependen de la vida de la zapatilla al final. Es decir, la temperatura, según y tu forma de correr, porque según y el apoyo que tengas, pues se te gastará más o menos, según y el terreno en el que andas, porque no es lo mismo andar por asfalto que correr por, yo que sé, arena, o correr por un sitio de piedrillas que al final se te va gastando más. Entonces, no hay un esto que te diga, wow, pues justo esto, ¿no? Pero es al final, pues tú llevándolo y al final notando la sensación. Luego también es verdad que las zapatillas de placa de fibra de carbono tienen menos vida, menos durabilidad, porque al final son para competir y también son más ligeras. Entonces ahí lo importante es que te den el impulso, el rebote ese, y no tanto la durabilidad. Por eso esas zapatillas, pues 200 kilómetros como mínimo y 300 ya, pero como mucho. Porque al final lo que os digo, son para competir, tienen poco peso también, y yo es así, pues las recomendaría solo usar por eso lo que os digo, para competir y así, porque al final suelen valer más dinero y si las usas para entrenar en el día a día o para los rodajes,
pues al final te estarás dejando un pastón en zapatillas. Y por último, ahora vamos a hablar de las consecuencias. Como os he dicho al principio del vídeo, pues al final íbamos a hablar de por qué hay que cambiar de vez en cuando de zapatillas, ¿no? Las consecuencias que te puede traer esto, y a eso vamos. Primero de todo, y lo más importante, te va a traer más lesiones. Al final, si tú tienes una zapatilla desgastada, te vas a lesionar pues por A o por B. Es decir, yo me acuerdo del año pasado que estaba usando yo unas zapatillas pues que ya tenían kilómetros, bastantes de hecho. Y los usaba. Yo pensaba, pues eso, lo que os he dicho al principio del vídeo, por eso no te puedes dejar engañar por la primera impresión, porque yo las veo y digo, joder, si las tengo súper bien, pero no era así. O sea, porque al final iba a entrenar con eso, no sé qué, y al final terminé el año pasado con el gemelo, pero hecho, muy mal. Por eso es importante, oye, admitir que se ha terminado la vida de la zapatilla, aunque a veces de pena, yo lo entiendo, a veces te puedes encariñar, pero tío, te tienes que quitar el cariño, tienes que pensar que si sigues con esa zapatilla al final va a ser algo malo para ti, quiero decir, te va a traer consecuencias a ti, y al final que no es más que una zapatilla, quiero decir que puedes pillar otra igual y listo. Pero eso es muy importante, y el tenerlo en cuenta eso, porque te podrás quitar muchas lesiones si te metes esto bien en la cabeza. Y también lo que te hace, la segunda consecuencia es que correrás más lento. Al final, por ejemplo, una zapatilla de placa de fibra de carbono, pues cuando se gasta la fibra de carbono, la placa, pues no tiene tanta reactividad, entonces corres más lento. O en estas mismas zapatillas, en las rodadoras, al final cuando se gasta mucho, no tiene tanta amortiguación, y vas más lento, un poquito, es muy poquito puede ser, pero al final lo notas. O sea, quiero decir, cuando vas a hacer marca en una carrera, lo vas a notar. O sea, no va a ser ahí un cambio que digas, hostia, pero sí va a ser algo que digas, joder, pues sí, hay un cambio. Y pues eso, por eso os digo que intentad cambiar de vez en cuando. Y nada, esto era el vídeo de hoy, espero que os haya quedado claro que por qué hay que cambiar las zapatillas de vez en cuando, y también de cada cuánto hay que cambiar más o menos, aunque no es exacto y a veces es difícil medirlo, como os he dicho, pero bueno. Y eso, ir cambiando de zapatillas si no queréis lesiones y tal, que yo lo recomiendo personalmente muchísimo. Y chavales, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros si es así, dejarle like, darle a la campanita y a darle zapatilla.